Alan, súper bienvenido. He tenido el placer de conversar contigo antes y sin lugar a duda eres un referente hoy día en el mundo empresarial y en el mundo emprendimiento también. Así que muchas gracias por estar acá. Tú hoy día estás como vicepresidente de Mercado Libre en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tremenda responsabilidad. En Chile la empresa ha crecido exponencialmente hoy día con más de 100 millones de visitas mensuales. Tremenda responsabilidad y tremenda responsabilidad y tremendo desafío el que tú tienes. Y me gustaría partir haciéndote una pregunta que tiene que ver con que yo sé que tú, particularmente en la época del colegio, eras muy bueno haciendo ensayos, escribiendo. Y te lo pregunto porque desde que partimos el observatorio hace 5 años atrás, siempre nos han dicho, oye, en el mundo de los negocios tienes que hablar Excel, solo Excel. Acá lo importante son los números, el Excel. Y nosotros estamos convencidos que estamos viendo una época en donde el Excel no es suficiente. Y te quería preguntar, esa beta tuya de escribir, de ensayo, ¿cómo ha impactado en tu vida y qué tan importante crees tú que hoy día en estos tiempos? Esa pregunta no estaba en la pauta, ¿no? A propósito. Oye, aclaración, porque si no sonaba muy, muy dramático. Ayer estuve con un virusillo en la guata, tengo hijos muy chicos, en edad de jardín. Es parte frecuente, parte del año escolar, estamos bien. No con demasiada comida adentro, pero estamos bien. Así que gracias a Pamela de Clinic por la invitación, Alexis por considerarme también para esta conversación. De verdad que son de las cosas que más disfruto. Ojalá que aporten valor, eso creo que no lo puedo decir yo, lo tienen que decir quienes nos escuchan. Pero creo hace mucho tiempo que los ejecutivos, quienes somos parte del ecosistema empresarial, tenemos que hablar más, comunicar más, que en hacer mejor las cosas, más sustentable, con más propósito. No es un tema competitivo, es algo que le hace bien al país y que nos hace bien de vuelta, en la medida que la gente confía en las empresas, en lo que hacemos, en los ejecutivos, en las cosas que creemos, en que seamos capaces de comunicar lo que hacemos. Yo creo que le hacemos un bien al país. Ahora sí me voy a la pregunta, Alexis. Creo que no hay mejor tiempo para responder que el tiempo de ahora, ¿no? Si pensamos con los distintos acercamientos que tenemos a la inteligencia artificial, y voy a partir de ahí, finalmente lo que hacemos es un acto lingüístico. No sé cuántos han tenido interacción con los famosos prompts de inteligencia artificial. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial es la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad. No porque vamos a usar la inteligencia artificial, sino porque va a cambiar nuestro rol laboral, social y de otras cosas donde la inteligencia artificial va a estar antes que nosotros y no después. Nosotros usábamos un computador, usábamos internet, usábamos una máquina. La inteligencia artificial va a hacer cosas y de alguna manera, y que esto no suene fuerte, nos va a usar a nosotros para ver si estaba bien, para ver si era lo correcto, para ver si el tono era el correcto, para ver si la respuesta es coherente con lo que se espera. Por sí sola no es suficiente. Me puedo meter ahí muy largo y ojalá tengamos un minuto para hablarlo, pero volviendo a la pregunta, cuando entendemos que posiblemente esta va a ser la interacción que va a haber y que lo que más va a importar va a ser cómo nos comunicamos con esta forma de pensar finalmente, nos damos cuenta que si hace 5 años yo mismo probablemente hubiera dicho que lo más importante era programar o aprender a programar y que todos los colegios deberían, y hoy me da un poco casi de vergüenza decir que eso es lo que estaba pensando porque era muy de corta visión. Yo creo que hoy lo que tenemos que enseñar es a hablar. Yo creo que hoy lo que tenemos que enseñar es a comunicar, porque esa va a ser la forma que el lenguaje natural, que es el que dio el salto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe hace 50 años, lo que cambió es que ahora le hablamos en lenguaje natural y que es generativa. Pero de alguna manera saber comunicarse es lo único que garantiza que la respuesta que voy a obtener sea algo más relevante, porque no puede ser mejor la respuesta que la pregunta o que la pedida que le haga.
Para la gente que todavía está aprendiendo prompts, yo les aseguro que un prompt de una hoja entera, donde yo pueda explicar qué es lo que quiero, desde dónde lo pienso, cuál es el sentimiento que me provoca, va a lograr una respuesta mucho mejor que una cosa mal escrita, cortita. Y después vamos a decir, uy, qué malo es esto. Pero la verdad es que no fui capaz de expresarle lo que quería. Acabo de estar hace menos de un mes en un curso en Stanford, y veíamos la irrupción donde las empresas tecnológicas se estaban poniendo foco en la contratación de sociólogos, psicólogos, periodistas y lingüistas, por sobre ingenieros. Porque el trabajo de los ingenieros lo está haciendo la AI, pero alguien tiene que decirle qué hacer, cómo hacerlo y expresárselo bien. Es un cambio que va mucho más allá de si ocupo ChatGPT o no. Y creo que, yo he tenido la fortuna, como decía Alexis, con ahí algo de investigación, que si alguien me pregunta, una de las cosas que me ha ayudado mucho en mi carrera ha sido saber comunicarse, ¿no? Eso primero en los equipos, mucho antes que la prensa, o que hoy, por supuesto, es una ayuda en inteligencia artificial, pero poder comunicarse, hacerlo asertivamente, hacerlo en el tono correcto, es algo que seguro me ha permitido conseguir más que mi capacidad de raciocinio. Alan, en la última vez que estuvimos juntos, de hecho, en el programa, hablábamos sobre la singularidad que estamos viviendo hoy día, en términos de que hoy día, quizás por primera vez en la historia, hacer el bien común es buen negocio. Eso es algo que no es tan obvio. Y todo parte porque las empresas incorporan, hagan suyo un propósito genuino. Y que el modelo de negocios esté construido sobre ese propósito. Tú mencionabas en ese momento sobre el propósito de Mercado Libre, y al mismo tiempo comentabas de que tú veías que el mundo empresarial había tenido un despertar, ¿cierto?, sobre estas nuevas demandas que estaba teniendo la sociedad en el estallido social, pero que después sentiste que esto se fue bajando. Te quería preguntar, casi 2 años después, ¿cómo estás viendo la situación, particularmente ahora en víspera de elecciones? ¿Cómo estás viendo al mundo empresarial en términos de si has visto este cambio de paradigma que estamos viviendo? Controversial mi respuesta, pero yo lo veo mucho peor de lo que estaba. No antes del estallido, pero sí peor que hace 2 años. ¿Por qué? Porque en la medida pareciera ser que fue la baja accionaria, el proceso constituyente y otras variables exógenas la que generaron la continuidad de este despertar. En la medida que eso fue quedando de lado, nos sacamos de encima un proceso constituyente, en términos de que terminó sin resultados vinculantes, ¿no? En la medida que la valorización bursátil por fenómenos externos, fundamentalmente, lo miro mundo retail, mundo IPSA en general, es más volver a lo que había antes en términos de demanda y otras cosas. Hay industrias que la gente está volando más que nunca. Por supuesto, las aerolíneas aprovecharon de bajar un montón de costos, pero tiene que ver más con que la gente está volando, no con que reinventamos el mundo de los viajes, ¿no? Eso hizo como volver al descanso, no sin esa conciencia, pero se dejó de empujar en esa dirección y se dejó de entender como una necesidad de supervivencia la transformación hacia el propósito o la reconexión con el propósito. Y hay algunos más soñadores que sí siguen empujándolo. Y por supuesto hay excepciones y más de algunas. Pero creo que hay un concepto que a mí me hubiera encantado que se acuñara, lo voy a llamar ahora de alguna manera, pero la sustentabilidad social de los negocios, que es el legítimo derecho entregado por la ciudadanía de que tú generes lucro. Y siempre pongo el ejemplo de que las personas siguen muy preocupadas de cuánto es la última línea de las ISAPRES, pero yo no escuché a nadie preocupado de la última línea de Corner Shop, de Betterfly, de Notco y de otro. Y si era mucho más grande el margen que el de una ISAPRE o el de una FP, nadie ni siquiera era de interés. Era mucho más interesante lo que estaban haciendo. Y fíjense cómo con los márgenes de bancos, de AFP, de ISAPRE, y no quiero tocar ningún rubro así en general porque hay excepciones, la gente es tremendamente dura. Yo creo que tiene que ver con el legítimo
con la legitimación del derecho al lucro. Y tiene que ver con que no nos hemos dado cuenta que tarde o temprano las personas, mucho antes de decidir si van a comprar, cuando decidan la caracterización que van a darle en el mundo de las redes sociales y de otros lugares donde hoy se construye gran parte de la imagen, todavía me genera mucha curiosidad que entrevisto o hablo con gente del consumo masivo y sigue hablando del primer momento de la verdad, de cuando te paras en la góndola. Yo le digo, cuando se para en la góndola ya absorbieron una cantidad de redes sociales gigantescas y si le dijeron que el X producto de belleza contamina los océanos, ya no te va a comprar, esté en la góndola de arriba o la góndola de abajo. Y probablemente, si es que le dices que el 1% o el 10% o lo que sea de lo que generas se da de vuelta a la naturaleza, o que tu producción es regenerativa, tu producción industrial. Hoy en día estamos hablando de que hay que reemplazar los árboles. Yo creo que hay que dejar a la tierra mejor de lo que la encontramos, no reemplazar lo que sacamos. Eso es como un básico. Yo creo que la decisión incluso económica se está tomando en ese minuto. Quizás hoy la gente todavía no está tan bien informada, pero va en un camino muy rápido eso. Entonces, eso visto, uno podría decir, chuta, hay una amenaza de si no transformo o reconecto. Yo sinceramente creo que la gran mayoría de las empresas se generan desde un propósito. El problema es que lo pierden en el camino desde el empresario emprendedor hasta el gestor que quiere sacarle costo para ganarse el bono. Yo creo que hoy lo que tenemos que conectar es con la oportunidad de generar valor, de que una compañía muy pequeña puede hacerse de un porcentaje de mercado, incluso sin competir por precio, simplemente mostrando atributos de valor intrínseco social que hagan que la persona dice, no me importa, ni siquiera cuando voy al supermercado decidido que voy a comprar X marca, no me va a cambiar probablemente mucho la decisión si vale 10 o 20% más o menos que el competidor. Tengo una decisión mucho más firme, mucho más sustentable y mucho más leal, en la medida que la marca no se traiciona a sí mismo. Entonces ya, y les cuento solo como anécdota, yo cada vez veo más gente que en Mercado Libre compra sin cotizar en otros lugares. Y muchas marcas que están sorprendidas de que venden, por ejemplo, mucho más a precio lleno. Y son las mismas marcas. Y me encantaría que se sumara marcas que tienen un propósito per se con el propósito de Mercado Libre, pero están dispuestos a pagar más incluso, o a no comparar, en algunos casos, a pesar de que creo que somos muy competitivos en precio, simplemente por lo que significa comprar en Mercado Libre y no en una tienda, retail, lo que sea. Entonces creo que esto ya llegó, creo que los que no nos hemos dado cuenta estamos tarde. Hablaba recién con Pamela de que este diario se está refundando, reconstruyendo sobre ese propósito, no sobre, oye, no, es que vimos que había un mercado en tal rango socioeconómico que no estaba atendiendo y que le podíamos vender este producto. Le dije, ¿por qué están acá en The Clinic? Y me empezó a contar qué era el cambio que querían construir. Ahora va a ser cosa de tiempo y de mecanismos cómo llegan a la audiencia a que suscriba ese propósito. Pero es muy distinto que cuando te das cuenta que hay un montón de medios que están construyendo lo que la gente quiere comprar simplemente para vender más números. Entonces, ¿y dónde quedó la razón de existir de este medio? Bueno, de hecho, parte importante de lo que impulsamos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial tiene que ver con que estamos convencidos que el cambio que necesitamos hacer, particularmente de las empresas más tradicionales, es desde un modelo de negocio enfocado a crear solo dinero hacia un modelo de valor, a crear valor que haya para los distintos grupos de interés, no a costa de los accionistas, sino que se agrande la torta. Y en ese sentido, también hemos escuchado de headhunters que nos dicen, hoy día hay industrias completas, empresas que los postulantes dicen, no me interesa escuchar nada acá, y al mismo tiempo nos dicen, el más atractivo hoy día es Mercado Libre. Es como hoy día, y me gustaría que si pudieras compartir cuáles son esos elementos que hacen que sea tan atractivo particularmente para estas nuevas generaciones, Mercado Libre. ¿Y qué le dirías también a estos empresarios que creen que esto, en realidad, avanzar en este camino es más buenismo, que al final no se traduce en mejores resultados? Complemento. Nosotros, el promedio de edad de gente en Mercado Libre es 34 o 35 años, cuando llegué a 28 o 29. Yo hoy sinceramente siento que somos viejos porque los nativos de inteligencia artificial tienen 20. Esa es la edad que se estima. La primera generación nativa. O sea,
sería como que hace 20 años estuviéramos trabajando con gente que recién estaba aprendiendo a ocupar el computador, ¿no? Para los que les suene que 34 o 25 es joven. Heavy, ¿no? En Silicon Valley les comparto que están prácticamente en contratación cero, o sea, estas famosas frases de que si no lo hace, tienes que mostrarme que la inteligencia artificial no puede hacer lo que estás contratando, y si contratan a alguien es menor a 22 años. Porque necesitan gente nativa que todavía no es parte de las empresas, ¿no? Y hay que entrenarlo y saber, y si ven toda la gente que están levantando en inteligencia artificial son bastante jóvenes. La generación que trabaja en Mercado Libre es millennial, por definición tiene una alta rotación laboral, más encima trabajamos con muchos desarrolladores de software, más desafío todavía. Hay 20.000 desarrolladores de software en Mercado Libre. Creo que deben ser la gente con menos permanencia en un trabajo, porque pueden ir, emprender, con muy bajo costo hacer una cosa de mucho retorno, volver después, venderla, no venderla, perder un año, mientras hacen algo freelance para mantenerse. Y sin embargo nuestra rotación es de lo más bajo del mercado, menor al 5%. En la generación más compleja, en la industria que más levanta. Por otro lado, hablo, como dice Alexis, con headhunters, y me dicen, no sabemos qué hacer para... ¿Qué le hacen a la gente? Porque le preguntamos cuánto ganan y el mercado no es ni bueno ni malo, está bien. El horario no salen a las 12 del día los viernes, al contrario, dicen que trabajan un montón. Se van los consultores de McKinsey buscando una calidad de vida y se encuentran que trabajan igual de fuerte. Yo creo que tiene que ver con la persona y no con la exigencia laboral. Y yo creo que tiene que ver con lo que hablamos, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el rol que cada persona encuentra en una empresa como Mercado Libre. Y lo uso como ejemplo. Es que yo al menos, y creo que el liderazgo, nos aseguramos que cada uno no solo entienda, sino palpe y tenga dominio absoluto del lugar del cual es dueño y del rol que tiene que jugar desde ese lugar desde el cual es dueño, y que se sienta totalmente empoderado de cuestionar todo aquello que no vaya con el propósito y el cambio que quiera hacer la empresa. Voy a poner un caso. Vamos a ingresar una marca, hoy venden 32.000 pymes, como 1.200 marcas en Mercado Libre. Esto era muy distinto hace algunos años atrás. Y la frecuente discusión en la que me encuentro es: oye, somos la marca X, no quiero mencionar ninguna muy grande. ¿Cuál es mi tarifa? Entonces yo le digo, pues meterte a la página, las tarifas son públicas. No, sí entiendo, eso es para el público, pero nosotros venimos a hacer un partnership, bla, 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 somos esto, bla, 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 te puedo dar los precios más competitivos, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es mi tarifa? La misma. Es bastante, esto ha retrasado en empresas que entran a Mercado Libre más de 5 años. Para que se hagan una idea, y nosotros no tenemos ningún problema. Pero eventualmente sale alguna persona muy interesada con una teoría y dice, no, es que tenemos que traer esta marca para que el resto se sume, y para eso hay que hacer un esfuerzo, podemos hacer una campaña. Y yo le pido al analista que diga, no dejes que eso pase. Porque ¿cómo voy a hablar de democratizar comercio electrónico si la marca más poderosa, con más capacidad, con más integración vertical, márgenes en origen, margen en destino, margen en distribuidor, no sé qué, le voy a dar ventajas que el tipo chico no puede? Entonces me da lo mismo que el gerente esté súper interesado, es más, es ex colaborador de esa empresa y entiende el poder que tiene, está convencido que para un bien mayor va a hacer sentido. El de abajo, una vez que hace ese cuestionamiento, y si le va mal lo escala, y después la decisión vuelve a caer en, no vamos a hacer esa excepción, se siente parte de un cambio. No se siente que el Mercado Libre va a vender más o menos, o que conservó. Se siente parte de un cambio fundamental de trato igualitario en oportunidades, que a todo el emprendedor que no estuvo en esa conversación le estás entregando las mismas condiciones. Pongo un segundo caso. Somos muy abiertos en términos de la rentabilidad que tienen algunos proyectos, ¿no? Nosotros volamos hace, en la memoria, 1 año y medio a Rapa Nui. Rapa Nui es un destino que tiene 8.000 personas, habitantes, población promedio como 50% más por los visitas. Llegaban 50 paquetes al mes. 50 paquetes al mes a un lugar donde viven 8.000 personas. Y uno veía los barcos esperando descargarse todos los días, acumulados como 3 semanas hasta que los dejan bajar. ¿En qué se traduce esto? Que cuando a alguien le falla una bicicleta, no encuentra
el neumático para poder usarla y van quedando tiradas. Significa que la gente contaba que el promedio para cambiar un colchón de una cama es 30 años, porque si llega a llegar un colchón se lo quedan los hoteles que están volando. Mercado Libre empezó a hacer envíos gratis a la isla. Pasamos de 50 envíos a 2000. Con un desafío de que no daban abasto las oficinas de correo, no hay direcciones, por lo tanto todos se entregan un chat del cual todas las islas miembros, traten de imaginarse esto, o sea, llegó un paquete para Alexis, ven a buscarlo. Tranquilo Alexis, yo voy pasando por ahí, te lo llevo ya, ok, esa es más o menos la dinámica. Esto es súper real, es increíble, pero yo hablaba con la gente que pasaba a buscar cosas porque la gran mayoría iba a la sucursal. Y me han contado esta historia de la bicicleta, había alguien que trajo un repuesto para el auto, alguien llevando comida para perro, diciendo, al fin no tengo que hacerle yo la comida. O sea, unas cosas que uno dice, porque no consigo, porque es muy cara o porque bla, bla, bla. Y aguas atrás alguien me pregunta, oye, pero esto, imposible que sea rentable. No, no es rentable. Si uno mira el envío para Isla Pascua, perdemos plata en cada uno de esos envíos. Pero construimos algo por la cual la gente nos elige cuando compra desde Santiago, que tiene que ver con la inclusión de Isla de Pascua en la red logística y en esta obsesión que tenemos por llegar a todo el país en las mismas condiciones que si estuviera en Santiago. Y lo normal es que uno dice así como, local que no me funciona, chao, se cierra. Iniciativa que no me renta, chao, se cierra. La lógica sería, ruta que no se paga en el corto plazo, chao, se cierra. Y yo estoy convencido que la tenemos que mantener, es más, tengo que hacerle publicidad y que la usen más para que yo pierda más plata. Porque lo que estoy comunicando es una decisión empresa de posicionamiento y del rol social que queremos tener, por el cual espero que mucha gente prefiere comprar en Mercado Libre porque quiere ser parte de ese cambio. Y probablemente esto no es tan consciente, pero cuando les digo que ya más de 1 de cada 2 paquetes que se compra por internet en Chile proviene en Mercado Libre, es la consecuencia y no el origen de esto. Es que empresas encontraron su lugar, que el 75% de los productos los venden pymes. Siri está de acuerdo, parece, me habló acá en el... y eso finalmente va construyendo empresas que al resto de la competencia le cuesta mucho entender, y acá vuelvo el impacto al accionista, ¿no? Le cuesta, obviamente la matemática total de todos los envíos sí da positiva, si no seríamos una fundación, pero al final cuando la empresa crece y va generando economías de escala, nosotros entregamos más de 1 millón de paquetes a la semana, y si eso parece mucho, en Brasil estamos entregando más de 15 millones de paquetes a la semana. Eso es más que la capacidad logística que tenía cualquiera de los países donde operamos hace 5 años. O sea, en Brasil nos hacían 15 millones de envíos a la semana, hace 5 años, con Mercado Libre y todo el resto. Pero esa economía que se creó tiene una razón de ser y tiene un porqué la gente la mueve a elegir y abrir la aplicación amarilla, cosas de las cuales son conscientes y cosas por las que no. Nosotros planteamos que este cambio que estamos viendo, que tiene que ver con, de hecho, siempre mencionamos 3 fenómenos principales que se acoplaron a la 4ª revolución industrial, todo el cambio tecnológico, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a la gente, a todos preguntándonos ¿para qué hago las cosas? Que tiene que ver con la caída de estos grandes relatos. Estos 3 fenómenos también generan un cuarto que estamos empezando a sentir que tiene que ver con la caída de la tasa de la natalidad. Se viene un cambio demográfico brutal. Y la pregunta que te quería hacer, ¿cómo te imaginas hacia adelante perdón, las empresas? Porque hoy día tú dices, esta es una empresa llena de millennials, ahora están entrando los centennials. ¿Qué pasa con esta gran cantidad de gente que va a pasar a ser en el tiempo una parte importante de la población, porque cada vez hay menos jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo te imaginas tú el desarrollo de las empresas con esto? Este cambio demográfico, ¿cómo le están pegando a ustedes y cómo te lo imaginas en general en el mundo empresarial? Es un momento donde probablemente cualquier cosa que diga va a quedar caduca pronto, porque estamos cambiando muy rápido. Yo creo que hoy en día las empresas necesitamos cada vez menos recursos para poder realizar nuestro trabajo. Y como es la creatividad humana y con las herramientas que tenemos que nunca las tuvimos, van a haber muchas más empresas. Esa es mi apuesta. Empresas incluso unipersonales, unicornio.
Yo creo que el próximo hito del que vamos a hablar no vamos a hablar de un unicornio, vamos a ver la primera empresa de una persona que es un unicornio. ¿Por qué? Porque si se apalanca bien de la tecnología puede conseguir eso. Y eso, si lo vemos, además del show mediático que puede ser, significa creación de mucho valor, tal que el mercado lo evalúa en un unicornio con muy poco costo. Eventualmente eso se va a devolver al accionista, pero lo que va a pasar es una competencia mucho más álgida entre muchos más actores que bajan los precios, con lo cual yo creo que vamos a llegar a un valor de bienes mucho más económico que el actual y donde conseguir que alguien trabaje una hora va a ser mucho más caro porque va a haber mucho menos necesidad. Entonces yo creo que por razones totalmente distintas que las leyes laborales y otras, vamos a terminar trabajando menos, produciendo más, apalancado en la tecnología que eso nos permite, mucho más emprendedor, mucho más convivencia entre emprendedor y trabajador, porque en mi tiempo libre, que va a ser más grande, con las capacidades que tengo que nunca tuve antes, con la capacidad de escalar, voy a ser capaz de entregar soluciones al mundo desde una formación más amplia, con mayor sentido, con mayor valor agregado, con mayor competitividad, a menor costo, que nos va a permitir poco a poco ir supliendo esta necesidad de generar bienes a menor costo con menos personas para una base más grande. Entonces me parece que la necesidad va creando la tecnología como siempre lo fue. La necesidad de que un puñado más pequeño de personas alimenten, para hablar en el sentido muy concreto, sostengan una población mucho más grande, requiere eficiencia tecnológica que solo se podía dar en el contexto que se dio, que no se hubiera dado sin esa necesidad. Son las mentes apuradas por este cambio generacional las que se vieron en la obligación de acelerar un desarrollo tecnológico que sin esa necesidad posiblemente no se hubiera dado o se hubiera dado mucho más lento. Entonces me parece totalmente indexado y correlacionado la fertilidad y el cambio de la pirámide poblacional con la irrupción tremendamente acelerada en comparación a cualquier otra irrupción tecnológica de la inteligencia artificial, que va a terminar en mayor productividad, menos costos, más calidad de vida y una capacidad de sustentarnos como siempre la humanidad encontró. Una de las cosas que hacemos desde el observatorio es mirar, observar qué está pasando con las nuevas generaciones. Particularmente nos interesa identificar los valores generacionales, las creencias de estas nuevas generaciones, porque lo que ocurrió a principios de los 2000, ¿cierto? Es que hubo un cambio estructural en el desarrollo de la sociedad. Si tú piensas en toda la historia de la humanidad, cada vez que venía una nueva generación con ideas nuevas, con creencias nuevas, se encontraba con la generación anterior que le decía, cuando seas grande, ¿no? Y se iban produciendo los cambios a medida que iban tomando posiciones de poder. La cuarta revolución industrial cambió todo, porque se encontraron con un desarrollo de la tecnología brutal que hizo empoderarse a los jóvenes frente a las generaciones anteriores, y por primera vez estamos viendo que las nuevas generaciones cada vez más temprano están instalando sus creencias en toda la sociedad. Y en ese contexto vemos harto desconcierto, ¿cierto?, entre generación X para atrás y las nuevas generaciones que están optando por crear un mundo aparte, nueva economía, ¿cierto?, y no trabajar mucho con los más viejos. Con el gran riesgo, además, que juventud más empoderamiento muchas veces termina en soberbia y descartando la historia. Te quería preguntar, porque estamos viendo hartos cambios con los centennials. Hace poco el CEO de una fintech importante me dijo, no me cites. Me dijo, tomé la decisión de no contratar más menores de 25 por la dificultad que estaba teniendo de trabajar con ellos. ¿Qué diferencia estás viendo tú entre estos centennials y la generación millennial? A ver, yo creo que los centennials recién están entrando al mundo laboral. Están recién partiendo. Yo creo que hay un desafío de corto plazo que va a ser la generación de la gente que hoy tiene que está saliendo de la universidad hasta los 30. ¿Por qué? Porque es la generación que más rápidamente está siendo reemplazada por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el valor agregado fundamental y trascendental en las empresas es realizar cosas. Una presentación, un Excel, un análisis, una campaña de marketing, el coding de
de una programación. Y eso es lo primero que está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol que hablaba hace muy poquito, que ya lo están asumiendo las empresas? Y se los digo, ¿cómo se codea en Google? Cuando digo codea es programar, ¿sí? Para los que no están tan metidos en el mundo. Se ponen lo que se llama un agente, que digamos que sería el equivalente similar a una persona que reemplaza la lógica que tendría una persona, hacer coding. Y el gerente, que es el mismo gerente que antes supervisaba personas, supervisa el código de los agentes. Esto es normal. Esto no es ciencia robótica. Esto lo hace el 99% de las empresas grandes de software en Silicon Valley. Entonces el analista, si tenemos que hablar en lenguaje muy empresarial, ya no tiene ese rol. 23% de la última generación de Harvard de MBA está desempleada. ¿Por qué? Porque el trabajo que hubieran hecho en una consultora o en un banco está siendo hecho hoy, no mañana, no en 3 años más, por inteligencia artificial. ¿Y quién queda? Los que lo supervisan. Esa es la primera generación que todavía conserva a pleno su rol laboral. Y después viene la gente mucho menor, que no tiene un rol de hacer que las cosas pasen, sino permitirnos entender qué es lo que se va a necesitar en el futuro. Y construirlo desde una lógica y con herramientas con las cuales ninguno de nosotros es nativo en trabajar en eso. Yo siempre cuento el ejemplo que me siento un nativo y un pionero en el mundo del e-commerce. Empecé a hacer e-commerce a los 14 años, era el año 0 del e-commerce. Hoy en día tengo 25 años de experiencia en eso, desde emprendimientos hasta empresa, pero nunca he subido un post a Instagram. Y ahí les muestro la diferencia entre mi generación, que es la primera de los millennials, y las de actuales. Digo, ¿por qué alguien tiene la necesidad de subir una foto de los zapatos que se puso hoy? Sí, y la gente lo sigue. Uy, qué buena, voy a seguir a esta persona con los zapatos. Y lo que hace todos los días es subir una foto de sus nuevos zapatos y de repente tiene 50.000 personas. Y además zapatos repetidos, porque no es que se compra todos los días uno. No es así, no sé. Yo no entiendo la lógica, ¿no? Entonces es esa la lógica. Hay algo operando que drivea los mercados que las empresas estamos tratando de absorber y que no tiene que ver con hacer el análisis, la campaña de marketing y el codeo, tiene que ver con entender cuál es el producto que vamos a necesitar a futuro, porque detrás de esa necesidad y de ese consumo de la foto del zapato hay algo que ninguno de nosotros probablemente entiende. Entonces, ¿qué nos queda entre medio? Una generación que va a ser muy compleja, que está con mucho desempleo, que las empresas no se habla porque en números totales no cambia, pero están haciendo despidos masivos. En el caso de Silicon Valley, la mitad. La mitad de la gente de esa edad ya salió. Está desempleada. ¿Qué las va a formar? ¿Cómo se van a formar? Algunos emprenderán. Entonces creo que ese es el desafío más urgente. Cómo convertimos a esa generación, no va a nativizarse en algo que no le es nativo y tiene que llegar a poder supervisar con experiencia que todavía no tiene a agentes que codean, que hacen análisis de marketing, que hacen campañas y otras cosas, porque va a necesitar eso. Y creo que los centennials hay que darles... A mí me genera mucha gracia, y esto voy a aprovechar la tribuna para decir una idea loca, pero estamos obsesionados con las mujeres en los directorios, y yo no he visto ni un menor de 25 en ningún directorio que no sea familiar. Digo, estamos todos locos, porque esto es una decisión racional, ya no estoy hablando de paridad de género. Estamos decidiendo con gente que ya representa muy poco el consumo, el futuro de una empresa. ¿Por qué no ponen? Propio directorio de Mercado Libre siempre ha tenido gente menor de 25 años. Pero no saco de ahí el ejemplo. ¿Por qué no es el 20% de todos los directorios de todas las empresas que pretenden tener un rol a futuro? Si ese el rol consultivo de los directorios, creo, desde no tener tanta experiencia en eso, debiera ser ayudar a la empresa a encontrar su futuro. No hacer que las cosas pasen, por eso hay gente más capaz. Y como que nos saltamos esa pata. Yo veo el software, es increíble el software. El software, el 80% de los programadores del mundo, 85 son hombres. Y mágicamente todas las aplicaciones son más usadas por hombres que por mujeres. ¿Por qué creen que sea? Hay un sesgo en el momento de programar. Pueden tener imaginación, pero no cubren todas las necesidades de una mujer. Y nosotros sabemos que no vamos a llegar a cubrir ese segmento hasta que no haya mayor porcentaje de mujeres codeando. ¿Se imaginan a alguien de 50 años haciendo un jueguito para niños de 20? La probabilidad de que le achunte es muy baja. Excepciones. Yo creo que eso nos pasa en las empresas cuando pensamos en productos y creo que vamos a tener que dar vuelta a algo.
La gente más joven va a tener que ser la que tome las decisiones y la gente con más edad la que haga que eso pase porque sabe cómo hacer que pase. Muy disruptivo, creo que después hay espacio para preguntas, ¿sí? No quiero alterar el flujo, pero creo que eso es lo que va a pasar en muy breve. Y eso es algo que ni siquiera mi propia empresa está haciendo aún. Déjame hacerte un par de preguntas y con eso abrimos para espacio para preguntas del público. Estamos viendo una era en donde claramente el poder está en gran medida en manos de los empresarios. Si tú miras en la historia, en otro momento fueron los políticos, antes fueron reyes, o fue la iglesia, o fueron distintos estamentos. Hoy día son los empresarios y por eso mismo nosotros creemos que tienen la mayor responsabilidad de conducir lo que se viene en términos de darle sentido a lo que se está haciendo. Y además, producto de la tecnología, se está dando el efecto, tecnología y globalidad, que se están dando espacios donde winner takes all. O sea, empresas que crecen y crecen y crecen, ¿cierto? Vemos las principales del S&P, ustedes también son un ejemplo. Y la pregunta que te quería hacer, ¿qué opinas tú de ese crecimiento como que parece que sigue creciendo en forma permanente? ¿Hay algo en torno a eso? ¿Cuál es la responsabilidad asociada con ese crecimiento? Qué compleja pregunta y controversial. Creo que hay un desafío regulatorio. Nos ha costado mucho, por ejemplo, declarar que Google es un monopolio. Y yo creo que OpenAI va a ser un monopolio lingüístico para lograr lo que no logró ni el inglés ni el francés en toda la historia, que es ser el lenguaje principal de comunicación para casi todas las cosas que hagamos. No se olviden, todos ocupamos el chatbot o el ChatGPT como si esa fuera la aplicación, pero en realidad es un lenguaje, es una forma de pensar que esto sería como que existe el computador y nosotros dijéramos, no, nosotros ocupamos el computador. Ya, pero ¿qué ocupan el computador? No, el computador. Ahora viene el mundo de las aplicaciones que ocupa eso, pero todas esas aplicaciones van a usar a GPT como el lenguaje con el cual piensan. Va a haber una aplicación que va a hacer un video y va a ser súper bonito y uno va a poder editarlo, pero detrás va a estar GPT, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo hacemos? Todos van a hablar GPT, entonces después GPT sí es el lenguaje mejor. Y con esos ingresos logra entrenarse mucho mejor y mucho más eficientemente que otros. Entonces pues puede cobrar lo que quiere, porque todos necesitamos GPT, ¿no? Entonces esta concentración tiene un desafío regulatorio muy importante. Data ni hablar. Es el otro gran lugar. Se está recomendando que las empresas salgan de las nubes. Las nubes han sido una de las cosas de mayor eficiencia de la historia. Puedo tener lo que necesito, pero hoy en día estoy entregando mi data, algo que se entrena con esa data. Entonces estoy haciendo el negocio de otro. Entonces creo que nos enfrentamos a un nivel de magnitud que nunca habíamos tenido. Creo que los que no llegan a esa magnitud van a tener serios problemas, porque el servicio va a ser brutalmente peor. Les pregunto cuántos acá ocupan, no sé. No voy a pensar en el código que crearon en Bangladesh. Les voy a decir Llama de Facebook. El ChatGPT de Facebook. ¿Cuántos lo ocupan? ¿Cuántos lo han ocupado? Una vez. Y estamos hablando de una de las 5 empresas más grandes del mundo. No estamos hablando de la cienava, ni la 1.000.000ª, ni el emprendimiento de la Universidad La Frontera. Estamos hablando de Meta, que ha gastado billones. Y nadie de nosotros ha ocupado ese lenguaje, que es uno de los top 5. Y eso te muestra el nivel de concentración. Entonces creo que en concentración tenemos un desafío muy grande. ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo simplemente las concentraciones naturales no van a poder ser privadas. Esa es una de las cosas que me animo a pensar. Lo segundo tiene que ver con cómo se reparte el valor. Y por suerte ahí tengo un poco más de positivismo, porque estamos viendo que los grandes tenedores de valor, exceptuando las familias reales, que ahora están de moda en el petróleo, todas han declarado y firmado que van a donar más del 99% de la plata. Entonces es un sistema regenerativo, de alguna manera van a producir el valor y se lo están devolviendo al mundo. Y hay casos ya concretos, Warren Buffett, Bill Gates y otros más. Y les diría que los top 10 casi todos firmaron eso mismo. Entonces ahí estoy un poco más positivo. O sea, no me molesta si eso se vuelve si esa plata. La diferencia es que ya no van a ser los gobiernos probablemente los que van a decidir dónde se va el presupuesto, sino que Bill Gates a dedo está diciendo qué enfermedades se erradican.
porque ahí es donde pone la plata y tiene la plata que no tienen ni la suma de gobiernos para pelear contra el SIDA, el cáncer, la hambruna, las enfermedades venéreas y otras. Entonces creo que falta mucho por verse, pero a la vez la nota positiva es que creo que las empresas se pueden sostener, crear, hacer y vivir con muchos menos recursos. Y creo que no es distinto que las empresas que más generen valor van a generar tremendas oportunidades, trabajo, bienestar social, primero, como impacto, y segundo, hacia adentro, retorno al accionista. Creo que nunca fue tan barato emprender, creo que nunca fue tan fácil. Creo que el costo de caerse, de partir, está más bajo que nunca, y creo que por lo tanto vamos a empezar a solucionar cosas en un volumen mucho mayor al que la historia del emprendimiento ha producido. Para cerrar y volver a una pregunta, a algo un poquito más personal, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es la fuerza que hay detrás tuyo que te ha llevado al lugar donde estás hoy día? Yo creo que me motivan dos niveles y las dos tienen que ver con personas. La primera es que estoy convencido desde el día que me vine a Mercado Libre hasta el día de hoy, fue el primer empleado en Chile hace 12 años casi, que desde la empresa tenemos la oportunidad, con muy poco gestión política, de transformar el país. Si me lo plantearan en política, se puede lograr, pero con mucha política. Yo haciendo mi pega y haciendo que el resto haga la pega, estamos transformando el país. Y es impresionante ver cómo emprendedores, y tengo cientos de casos de esto, pero que eran parte de sindicatos que creían que la empresa era mala, recompusieron su entendimiento y el de su familia respecto a la empresa después de darse cuenta que todo lo que se habían planteado era posible. Y pongo el caso de la secretaria del sindicato de Walmart de 10 años, que hoy en día es una emprendedora que vende videojuegos y mantiene a toda su familia. Y no solo se transformó su realidad y la de su barrio y la de su familia, sino que su cabeza. Porque en un minuto, después de odiar a los empresarios, se dio cuenta que ella era una. Y si ella hubiera tratado de poner sus productos en un supermercado, en un retail, ni sus nietos hubieran tenido la oportunidad. Entonces, esa transformación que la veo encarnada en cada uno de estas personas. Tenemos el 27 de agosto lo que llamamos la Mercado Libre Experience, que es imagínense una feria donde capacitamos a todos estos emprendedores. Y la sensación de amor, uno dice acá, me metí en la dimensión desconocida. El año pasado tenía equipos preparados, decía, acá hay gente que debe estar enojada por servicio al cliente, algo que van a venir a tirar pasteles, no ha pasado en la oficina, como a todos nos pasa. Y me acuerdo un cubano que se me acerca y me dice, ¿me puedo sacar una foto contigo? Raro, con un ejecutivo, me dijo, es que los amo. Yo no sabía cómo administrar esto, decía. Y claro, la respuesta es, estaba hasta el forro, no conseguía trabajo, no tenía los papeles, bla, 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 bla. Puse mi emprendimiento, vendo 10 palos mensuales, me traje a mis hermanos y uno dice, estoy transformando el mundo desde la empresa. Es una locura y podría estar mucho tiempo con mucho placer hablando de esto. Y lo segundo es, como veo hacia adentro, lo mismo. Cada persona que ingresa a Mercado Libre está tremendamente feliz. Y uno dice, contribuí con que una persona más va a responder esta encuesta, ¿eres feliz en el trabajo? 82% de la gente dice no. No, esta persona es feliz, le encanta, y yo sé que su problema más grande es decir, en la casa van a decir, deja de hablar de Mercado Libre, porque eso se transforma después. Entonces son dos cosas que yo cuando veo esas sonrisas, cuando veo a la gente con el orgullo que habla, con la felicidad que viene a trabajar, y puedo ser parte de esa doble transformación desde adentro hacia afuera, y creo que están conectadas. Me siento un afortunado. Por supuesto que las conversaciones con los headhunters que hablaba ahí antes no entienden de qué estamos hablando. Dicen, ya, pero ¿por cuánto te irías a...? No es la pregunta. No, ¿cómo logro una satisfacción y realización personal más grande que la que estoy teniendo? Excelente. Tenemos espacio para 3 preguntas. Nico, acá tenemos una. Está todo siendo programado por la AI para resolver los sesgos de género y otros en el desarrollo de software. Buena pregunta que no me había hecho. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener una programación mucho más representativa.
Lo más interesante de lo que está pasando en programación es que no hay que saber programación para hacer un programa. Eso es la transformación más grande. Y eso también da acceso. O sea, incluso uno piensa el que va a estar revisando el código detrás va a ser mucho más transversal, con mucho menos requerimiento técnico. Va a ser, ojalá lo sea una psicóloga y no un programador, porque entiende bastante más de lo que necesita la gente que un programador que tiene la capacidad de construirlo, pero no necesariamente de terminarlo. Entonces creo que era una reconversión laboral brutal. Sí, creo que eso está a punto de resolverse. Yo diría con baja duda. El punto es qué le pedimos nosotros, porque nosotros también le podemos imponer sesgos a la inteligencia. O sea, le podemos decir, quiero que construyas con este sesgo. Porque me interesa, porque me gusta, porque prefiero. No podría, para hacerlo concreto y que no parezca algo etéreo, podría decirle, construye un programa muy masculino. Y lo va a hacer. Entonces va a tener que ver con qué vamos a querer construir más que qué vamos a poder construir. Nada, pero creo que vienen oportunidades como nunca. Yo estoy muy emocionado. Estoy a la vez un poco ansioso de que me falta mucho conocimiento y me encantaría en alguna parte mía ser centennial. Partir de nuevo. Pero creo que el valor y el retorno del tiempo a la vida, o sea, de que tengamos que trabajar menos, va a ser una locura. Una locura. Siguiente pregunta. Cecilia Besa, de Testanova, Headhunter, de los Headhunter que hablamos con Alexi en algún momento y hablamos de esto, de la marca empleadora que tienen ustedes. Los felicito. Oye, Alan, quería hacerte una pregunta personal y un poco porque nos encanta mirar la trayectoria de las personas. Cuando estaba hablando pensaba como, si pudieras pensar como en el punto de inflexión en tu carrera, como el mayor punto de inflexión, ¿dónde estuvo? ¿Y qué aprendiste de ti en ese momento? Opa, menos mal que no estaba sentada acá preguntando. A ver, el primero, y sin lugar a dudas, fue cuando estaba en Cencosud antes de París, estaba en París, Cencosud, antes de Mercado Libre. Y estaba teniendo una carrera vertiginosamente positiva, con mucho reconocimiento, con equipos grandes. Me cuestionaba si debería estar, si no había sido muy rápido, y creo que fue muy rápido. Soy muy crítico de cómo se dio. Pero el cuestionamiento que partió a partir de un chico que llevaba 2 años trabajando y me dijo, no me acuerdo cómo fue la frase exacta, pero me quiero ir porque no sé para qué hacemos lo que hacemos. Y de alguna manera eso caló, yo teniendo que justificarle y encontrar la quinta pata al gato para convencerlo de por qué había que seguir optimizando y generando valor y comprando más y negociando más fuerte. Y probablemente la respuesta se fue la respuesta y se quedó la pregunta. Y creo que eso me ayudó a buscar algo distinto. La respuesta yo creo que es algo del destino. Un headhunter me contactó. Tuve 14 entrevistas en Mercado Libre y me ayudó a entender a través de esas entrevistas, que agradezco, y me aseguro que la gente tenga muchas entrevistas para que prefiera un pololeo largo y un matrimonio sostenible en el tiempo. Y creo que eso es, ¿no? Creo que es un pololeo, creo que hay que conocerse. Me ayudó a entender que hablábamos poco de qué es lo que yo iba a hacer y mucho más de cómo lo iba a hacer y qué era lo que queríamos lograr. Y creo que ese fue un punto de inflexión o un episodio de inflexión muy importante. Y uno quizás más interno, que fue muy, muy marcado, y a ver si cada uno se lo imagina, pero en el ímpetu de que llegué a esta empresa joven, había un minuto que estaba convencido que teníamos que provocar un cambio de hacer envíos gratis en Chile. Miren lo que le estoy hablando. Año 2015. Nadie hacía envíos gratis en Chile. A ningún lugar. Si había la excepción, para no quedarme en cero, arriba de 200 lucas solo en Santiago con envío entre 5 y 10 días hábiles. 10 años atrás. Y la matemática no cerraba por ningún lado de cómo íbamos a hacer envíos gratis. No había forma. Menos que yo lo estaba planteando de 19.990, mismo valor que tenemos 10 años después a pesar de la inflación. No cerraba.
Uno dice, ¿cuánto cuesta un envío? Y dice, espérate, un envío cuesta en Santiago 2, 3 lucas, para afuera 5, 10. No da con lo que cobramos, no daba por ningún lado. Se lo planteé a mi jefe, me dijo que no, estaba loco. Y era tal mi convicción de que eso iba a marcar toda la diferencia, que en un ímpetu al cual castigaría a cualquiera que haga lo que yo hice, le escribía todo el C-level de la compañía, CEO, bla, 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 el fundador. Le dije, esto es lo que creo que hay que hacer. No le había dicho que mi jefe me había dicho, estás loco. Mi jefe tenía una posición equivalente a la que tengo yo hoy. Me acuerdo, sale el correo a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana el CEO y fundador de la compañía dice, probemos, hagámoslo. Después me llamó mi jefe, no estaba tan contento con cómo había manejado la situación. Pero ese darse cuenta que hay cosas que son imposibles, el resto de historia, por supuesto, pero darse cuenta de que existe la posibilidad de que las buenas ideas traspasen la política, incluso con costos personales de cómo lo manejé, que por supuesto no lo hubiera manejado así, fue una cosa que me abrió la cabeza a lo que era posible, donde muchas veces las mejores ideas que nacen en los equipos más abajo, por sensibilidad, no llegan arriba porque... No sé, me entrevistaba a alguien de Unilever y me decía que uno no puede interrumpir en una reunión cuando el que está presentando tiene 2 o más niveles de seniority arriba de uno. Y yo trataba de hacer la matemática. O sea, si hay un director hablando, un analista no puede ni siquiera opinar en la reunión, por definición. Imagínense el salto de una empresa gigantesca, exitosa, y lo que yo le estoy planteando, que de alguna manera vio la luz, con más o menos costo. A mí me abrió eso me hizo que me animara a conversar con personas que no conversaba, que tenía el sesgo de es Dios. Y eso abrió muchas puertas. Creo que ese fue otro momento muy transformador. La última pregunta, creo que está... No sé. Octavio Ursúa de Robotics, de Osoy Robotics, muy beneficiario de Meli. Si tiene algún sueño bolivariano de una región libre de impuestos y que todos los emprendedores podamos aprovecharla, tal como esta transformación que existe en Chile a nivel de Latinoamérica. Upa. Por supuesto la tengo, estamos trabajando en conectar los distintos países. Lo más difícil, es mucho más fácil traer algo de China a Estados Unidos que de Chile a Argentina, o Bolivia, o Perú. Mi sueño es que dejemos de pensar que nuestro mercado principal y probable está determinado por el país donde nacimos. Ya logramos que la gente deje de pensar que es su barrio, ¿no? Porque muchos emprendedores tenían una tienda de videojuegos que atendía alrededor. Hoy al menos entienden que llega hasta Rapa Nui, pero me encantaría que puedan llegar a cualquier parte. Esa es la razón por la cual no hay más empresas de ese tamaño en Chile. No dejo de mirar casos muy locos de Más que Unicornio, de los Quiñenco y los Cencosud y los Falabella, que lograron traspasar eso y por eso valen lo que valen. Y creo que desde la empresa tenemos mucho que hacer ahí. Y el otro sueño, no sé si bolivariano, pero que en parte hace que me anime o más que me anime, esté muy contento de estar acá conversando con ustedes, es que el empresario cambie y entienda que su rédito es algo que solo puede obtener y retirar una vez que la sociedad lo autorice. Y me encantaría que eso sea antes de que esas empresas cierren y no después. Ahora sí, la última. ¿Por qué crees que es tan importante y cómo afecta realmente, concretamente en una empresa el cambio cuando cada miembro está bien enraizado en el propósito y con una satisfacción alta, como trabajando feliz, a tu perspectiva? Voy a contestar de dos lados. El primero es está el primer nivel, que es decir a la gente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Después se hablaba de que la gente, uno no compra, esto es una frase de Reed Hastings, del fundador de Netflix, pero dice que contratar a alguien inteligente para decirle lo que tiene que hacer es un desperdicio económico. Pero yo creo que hay un nivel más allá, que es cuando la gente entiende hacia dónde queremos ir, no necesitas ni siquiera decirle lo que tiene que hacer, menos cómo tiene que hacerlo. Si eso lo juntas con una capacidad que es la que tenemos que trabajar los líderes, lo que preguntaba Alexis de por qué es importante la comunicación, de alinear y de que
ok, pero no estemos todos remando en otro sentido, porque por muy bien que lo hagamos, no nos vamos a quedar en el mismo punto. Ocurre una magia. Y esa magia se expresa en productividad y en un montón de cosas. Y ocurren cosas que no podrían ocurrir en otro contexto. Y lo segundo es que el bienestar y la felicidad de la gente produce una productividad que le gana por lejos a la mejor formación académica. Y lo digo habiendo sido el hijo del rigor de los mejores alumnos de mi curso, de los mejores alumnos en Ingeniería en la Chile, con mucha orgullo, por no decir soberbia, y quizás no tanta valoración a otras formaciones académicas, y después me di cuenta que si tenía que elegir entre una persona extremadamente feliz y motivada y la mejor formación económica, me quedo con lo primero 10 veces. Y eso me cambió la cabeza. Entonces creo que trabajo mucho más en eso que en otras cosas a la hora de pensar incluso en productividad. Incluso si lo pienso desde el bien de la empresa, que la gente esté feliz, contenta, alineada y se sienta parte del propósito. Y quiero dejar esto, no cualquiera se puede convertir en el propósito. Cuando alguien no vibra con el propósito, yo me aseguro que abandone el barco. Y eso también es parte de. Alan, 1.000.000 de gracias. Podríamos haber seguido mucho rato. Muy inspirador. Muchas gracias por haber venido hoy día al bien común. Muchas gracias. Gracias, Alexis.